Buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase de historia. El tema de hoy, la Primera Guerra Mundial. Conflicto armado que se va a llevar a cabo entre los años 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que enfrentó a las potencias centrales de esa época de Europa. La Primera Guerra Mundial estalló en el año de 1914 y se enfrentaron las potencias de la Triple Alianza, la primera conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Italia. La Triple Entente, conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Este segundo bloque fue reforzado por Italia en 1915, quien abandonó la Triple Alianza, y luego por Estados Unidos en 1917. Este último va a ser el que va a ayudar a ganar la guerra a la Triple Entente. Gobernantes durante la Primera Guerra Mundial. En los imperios centrales teníamos en Alemania al emperador Guillermo II. En el Imperio Austrohúngaro, al empezar la guerra, su emperador era Francisco José, pero murió en el año de 1916 y lo reemplazó Carlos I. En el Imperio Turco, también era llamado el Imperio Otomano, era gobernado por el sultán Abdul Hamid II. La Triple Entente estaba conformada por Inglaterra. Al inicio del conflicto tenía como primer ministro a Herbert Henry Asquith y en 1916 fue reemplazado por David George. Francia, el presidente era Raymond Poincaré. Rusia, al iniciar la guerra, estaba gobernada por el zar Nicolás II. En 1917 asumieron el primer ministro Yorilov y el primer ministro Alexander Kerensky, y finalmente el líder comunista Vladimir Lenin. De esta manera cayó la dinastía Romanov. Italia tuvo como rey y gobernante a Víctor Manuel III, y Estados Unidos tuvo como presidente a Woodrow Wilson. Causa principal de la guerra: la ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias del planeta. Anhelaban poseer riquezas y fuentes de materias primas para sus mercados y manufacturas. Ojo que ya se había llevado a cabo en Inglaterra la Revolución Industrial. Antecedentes inmediatos, es decir, pretextos que se tomaron para dar inicio a este conflicto. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, que era heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, cuando visitaba Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo nacionalista serbio que era llamado la Mano Negra, enemigos del expansionismo austriaco en los Balcanes. En represalia, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Es ahí donde comienza a desarrollarse la serie de alianzas, ¿no? En este caso, Rusia movilizó sus tropas para ayudar a Serbia, que era su aliada, lo que provocó que Alemania le declare la guerra a Rusia, que era aliada del Imperio Austrohúngaro, y su aliada Francia. Cuando Alemania ingresa a Bélgica para invadir Francia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania, convirtiéndose este conflicto en un conflicto mundial. Batallas principales. Fueron muchas las batallas y muy sangrientas, ¿no? Pero las principales fueron: cuando Alemania invade Francia, se inició la sanguinaria batalla de Marne en septiembre de 1914. En un solo día mueren cerca de 25.000 soldados, tanto franceses, ingleses y alemanes. Los franceses logran contener a los alemanes, pero estos evitaron replegarse, iniciando así la famosa Guerra de Trincheras. En 1916, los alemanes intentaron tomar la fortaleza francesa de Verdun, pero también fracasaron. Ese mismo año, ingleses y franceses lograron derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia y la derrotó en la batalla de Tattenberg y de los lagos Masurianos. En 1917, los comunistas rusos derrocaron al zar Nicolás II y firmaron el tratado Brest-Litovsk, restableciendo la paz con Alemania. Esto permitió a los alemanes retirar las tropas de este frente y llevarlas al frente oriental. El retiro de Rusia fue compensado luego con la incorporación de Italia y Estados Unidos en el bloque del Entente.
En marzo de 1918, Alemania lanzó una ofensiva en el frente occidental, pero los anglo-franceses los vencieron en la segunda batalla de Marne, y con la ayuda de las tropas estadounidenses hicieron retroceder a los germanos hasta obligarlos a firmar su rendición en el armisticio de Campina. Esto sucedió el 11 de noviembre de 1918. Algo para recordar es que el cese al fuego se dio el 11 del mes 11 a las 11 de la mañana, y el último soldado en morir fue un soldado canadiense. Tratado de Versalles. Fue un tratado sumamente duro para los vencidos. Se firmó entre enero y junio de 1919. Se reunieron los representantes de los países que participaron en la guerra. Las potencias vencedoras impusieron duras condiciones a las naciones derrotadas. Por ejemplo, Alemania tuvo que ceder Alsacia y Lorena a Francia, y el Imperio Austrohúngaro se desintegró, dando origen a los nuevos estados de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, Alemania quedó obligada a pagar una millonaria indemnización a los vencedores y a limitar el número de sus soldados, solamente a 100.000 hombres, y se le prohibió fabricar o importar armamento, barcos, tanques y aviones. Otro acuerdo importante fue la fundación de la Sociedad de Naciones, la antecesora de las Naciones Unidas actualmente, que debería cuidar y velar por una paz duradera. La Primera Guerra Mundial en imágenes. Que tenemos acá la guerra de trinchera, que fue desastrosa, murieron miles de jóvenes. Tenemos la rendición de los rusos, el uso de nuevas armas, como por ejemplo el lanzallamas, la ametralladora, los obuses, el tanque, las cámaras, la guerra química, el uso de gases venenosos como el gas mostaza, aparecieron nuevas armas, el uso de submarinos, la guerra aérea y la guerra marítima. Aparecieron los primeros barcos llamados los acorazados, que eran inmensos barcos con gran potencia de fuego. Bien, jóvenes, de esta manera culminamos la explicación del tema la Primera Guerra Mundial. A continuación, desarrollamos la ficha y hacemos la ronda de preguntas para finalmente culminar la clase con el desarrollo del quiz. Nos vemos, hasta luego.